al 56, perdón. Trataré de abarcar, es largo y extenso como el pastor predicaba en la mañana, pero es un día especial para la gloria de nuestro Dios y de verdad que siempre debiéramos venir con esa disposición de adorar a nuestro Dios. Un tiempo pasado mi vida se hacía aburrida leer la escritura porque no la entendía, porque no comprendía por qué tantas cosas y se me hacía algo como para el insomnio. No tenía sueño, leía la escritura y dormía. Pero hoy no puedo dormir. Cuando leo la escritura puedo entender la gracia y el favor, el amor de Dios sobre mi vida y cómo Dios se revela a través de ella. A pesar de lo que soy, Dios todos los días me habla con ese mismo amor, con esa misma gracia, ese mismo favor. No aumenta más ni disminuye. Ese amor es tan excepcional que ¿cómo podría ser indiferente a esa verdad? Le animo esta tarde y ponga su corazón y permita que el Señor le hable. Vamos rapidito, por favor, ¿están allí? Lucas verso 8, capítulo 40 al 56. La palabra de Dios dice así, leo para ustedes, por favor, síganme con su vista. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negaron todos, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero él les dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una historia bastante conocida. Sé que de antemano aquellos que somos cristianos le hemos leído muchas veces y se nos ha predicado muchas veces acerca de esta situación. Yo le puse por título a esta predicación: cuando ya no hay nada más que hacer, Cristo es la fuente. Cristo es la fuente, Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Pero para eso necesitamos ver a través de esa fe que Él ha depositado en nosotros. Vean cómo empieza la escritura. Cuando Jesús volvió, había estado, si leemos unos versos antes, podemos darnos cuenta que Jesús venía del otro lado del lago, había sanado, había salvado al hombre endemoniado. Se había ido con sus discípulos, en el cual lugar le dijo: vete, no te queremos aquí. La gente lo rechazó, ni siquiera entró a la ciudad, pues en el mismo campo donde había encontrado al endemoniado gadareno y había sido sanado, de ahí mismo se regresó. Ya conoce usted la historia, no vamos a ir por detalles, vamos a avanzar. Y al regresar Jesús, la gente lo esperaba. Dice que había una multitud, dice el verso 40, y no me imagino que era una cantidad como la que tenemos en la iglesia, habla de una cantidad enorme. Recordemos que antes de ir Jesús, se nos habla acerca de la alimentación de los 4,000, de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aquellos que fueron alimentados. Una gran cantidad de hombres y mujeres y niños apreciaban al maestro, buscaban al Señor con esmero, con ansias para ver a aquel que estaba haciendo milagros, cosas extraordinarias. Y él volvió, él vino de nuevo y la gente con gozo le recibió.
Y dice que en ese momento, cuando él llegaba y le recibían, vino un hombre principal de la sinagoga, un hombre importante. Dice, supuestamente algunos piensan que Jairo tenía la responsabilidad del orden del culto de los sábados. Recordemos que para el pueblo judío el día de reposo, el sábado, era el día del Señor. Para ellos el sábado era cuando se reunían en las sinagogas y servían. Y este hombre tenía un cargo importante. Era un hombre influyente de la sociedad, conocido por los judíos. Pero sin embargo, mire, a pesar de que pertenecía a una clase que generalmente rechazaba la doctrina del Señor, no estaban a favor, pues el Señor acusaba a escribas y a fariseos constantemente por sus tradiciones y más que nada por la oposición que había en cuanto a lo que el Señor estaba haciendo a la gente. Los milagros que él hacía, las cosas que él decía, no tenían cabida en el corazón de ellos. Y Jairo pertenecía a esta clase. No sé si eran fariseos, saduceos, escribas, no declara la escritura, pero sin duda pertenecía a ese gremio, era importante. Entonces vino uno llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué motivó a Jairo a venir a Jesús? Primero la vergüenza, tal vez, pudo haberlo detenido. Era un hombre importante y no era común ver a un fariseo postrándose a los pies de Jesús. El ser rechazado por su clase, pues tenía un cargo importante dentro del servicio al culto los sábados. Era un hombre que servía y ministraba, y yo creo que no había sido fácil para Jairo venir y reconocer al Señor como el único medio para sanar a su hija. No sé qué tantas cosas tuvo que vencer para venir y postrarse a los pies. Y dice que se postró, no vino y le saludó, maestro, no, vino y dice que se arrodilló, se postró, se inclinó delante del Señor y Salvador. Había algo especial en el Señor que denotaba su autoridad, su poder, su grandeza. Sus enseñanzas respaldaban lo que él decía de sí mismo y hacía. Había un reconocimiento tal a nuestro Señor, tanto que este hombre, perteneciendo a esta clase, se postró delante de él y no le importó los comentarios, las críticas, ni las murmuraciones, y quién sabe qué tantas cosas pudo haber pasado. Y no solo eso, sino que le rogaba que entrara en su casa, que fuera con él. Siempre hay cosas que nos motivan a venir al Señor. Yo sé que la mayoría de nosotros no venimos por gusto a los pies de nuestro Salvador. Algunos estamos perdidos allá en nuestra vida pasada, haciendo cosas indebidas, viviendo una vida perdida como hoy lo vive el mundo, para nosotros natural, pero para Dios aborrecible, ¿sí? En nuestras condiciones. Algunos venimos derrotados, fracasados, totalmente en una miseria profunda. Algunos otros se han alejado y por gracia del Señor han vuelto derrotados, ¿sí? Después de haber sufrido. Y muchos están en esa condición, desafortunadamente. Aún creo que dentro de nuestras iglesias hoy en día hay gente que no ha entregado su vida al Señor, no ha entendido el propósito, el por qué venir a Jesús. No entiende el por qué nos congregamos y por qué pasamos, invertimos un tiempo de nuestra vida, de nuestro día, de nuestro descanso, de nuestra semana, en estar aquí juntos. Pero nosotros sabemos claramente cuál es la razón, y sabemos que no es un tiempo perdido, no es algo echado a la basura, al contrario. Este tiempo reanima, reaviva, reacondiciona mi espíritu, me motiva a seguir y a perseverar y ver a hombres y mujeres como yo con tantas carencias. Señor nos vivifica, nos levanta nuevamente a pesar de cómo venimos cada domingo. Y la palabra nos motiva una vez más a perseverar, a mirar siempre a aquel que nos ha llamado y nos ha tomado por hijos. La palabra nos dice que miremos a Jesús, que nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno, en aquel que es el autor y el consumador de nuestras vidas. Así que este hombre hizo a un lado todos sus argumentos, todos los obstáculos, todas las situaciones que pudieron haberlo frenado y haberle detenido y no venir a Jesús. Pero había una causa importante, su hija, y probablemente algunos dicen que a lo mejor ya había muerto. No nos habla de la distancia que este hombre caminó para encontrarse con Jesús, pero sin duda alguna no estaba en su casa. Había ido a buscar al maestro a la orilla del lago después de haber descendido de la barca, y andaba ahí buscando al Señor. Y probablemente en el transcurso dice que algunos piensan que la niña ya estaba muerta. Si continuamos leyendo, van a entender un poquito el por qué digo esto.
Dice que él tenía una hija como de 12 años que estaba muriendo, dice. No solamente estaba enferma, estaba a punto de morir. No necesitamos ser médicos o tener estudios de medicina para darnos cuenta cuando una enfermedad ha alcanzado el límite en una persona enferma, ¿verdad? Los pude experimentar el último día que estuve con mi padre cuidándolo en el hospital. Esa noche ya no habló, ya no dijo nada, nada más respiraba cansado. Y algo en mi interior me llevaba a reflexionar y a sentir ese dolor y de pensar que ya no iba a amanecer, que ya no iba a despertar. Pero que sin duda alguna también es proceso de la vida. Mi padre fue un hombre que, gracias a Dios, a pesar de su desorden, vivió muchos años. Dios me lo permitió vivir más de 85 años. Y fue un honor para mí como hijo haberlo atendido, haberlo servido esa noche en el hospital y estoy contento por lo que pude hacer, pero pude ver que ya era el tiempo en el cual mi papá del cual ya no iba a pasar. No sabía la hora, no sabía el momento, pero estaba consciente de que era el tiempo donde Dios lo iba a llamar. Por eso digo, no necesitamos ver, y sin duda alguna en Jairo había algo parecido. Era tal la enfermedad de la gravedad de su hija que no tuvo otra opción y desesperadamente tal vez corrió al maestro después de haberle visto hacer muchos milagros, tantos enfermos sanados, tantas cosas que había hecho. La única esperanza, la única alternativa, y sin importar los obstáculos que podían acechar o atentar en contra de su prominente trabajo o influencia, él corrió a Jesús. Y dice que mientras Jesús iba, después de recibirle, le atendió, según la narración, dice que tal vez iban caminando, y dentro de la multitud lo oprimía, lo apretaba. No sé si ha estado usted, bueno, aquellos que vivimos en el mundo y no para alardear, alguna vez fue a un concierto, no sé, ha estado en un concierto tal vez cristiano, música cristiana, y hay una multitud y entre todos a veces, pues es tanta la gente que te aprieta y no te das cuenta, te oprime, ¿no? Incluso a veces aquí cuando andamos jugando entre nosotros nos apretamos. Ya me puedo imaginar la multitud y el Señor en el 43 dice que se da cuenta que alguien lo toca. Dice que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Hay un contexto aquí medio raro, ¿no? Una niña de 12 años y una mujer ya grande con su enfermedad de 12 años. No sé si era el mismo tiempo en el cual ella había empezado su enfermedad cuando la niña nació. Quiero echar a volar mi mente y pensar, la Escritura no lo dice, pero me imagino la situación de esta mujer. Uno viene corriendo a buscar al Señor como en su desesperación como única opción, y otra piensa, se imagina, después de haber intentado todo, vamos a seguir leyendo, dijo. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Por eso llamaba esta predicación de esta manera: cuando lo intentas todo y nada resulta. Dice que esta mujer había invertido todo lo que tenía. Todo, y vivía en una, no habla de familia, no sé si tenía, no sé si era influyente, tenía posiciones o tenía pertenencia, pero dice que había invertido en su salud todo lo que tenía, había gastado todo, había ido a ver a uno o otro médico, una vez y otra vez, y nada la había podido curar. Pero sin duda alguna había escuchado de Jesús, había oído de ese profeta, al cual así le decían algunos en su contexto, que hacía milagros y que podía sanar. Dice que vino y ella pensaba dentro de sí, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. En su mayoría para el pueblo judío, Dios determina, aún las vestiduras tenían un simbolismo. Dice que en el borde de los mantos colgaban unos listones, y en este caso Jesús usaban un azul púrpura se llama, y esto le recordaba al pueblo de Israel que el único que tenía el poder para hacer lo que debía hacer era Dios. Vamos a Levítico rapidito, 15, 37 al 38, para que vean por qué
el de este pensamiento, el porqué de esta expresión. 15. En los flecos más bien de los sacerdotes y de la gente. ¿Qué le dije? 15, ¿qué? 37, 38. Mira lo que dice. ¿No hay? ¿Me equivoqué entonces? Bueno, me hace que me equivoqué. Pero habla acerca donde había en el borde de los mantos ponían colores para distinguir la vestidura. Pero cuando el Señor les decía que ponían, había un azul, y entonces el azul le recordaba que Dios era sobre todo, que Él era quien debía temer. Siempre que veían el fleco de sus mantos, recordaban que Dios había instituido esa vestimenta, esa vestidura, para recordarles quién era ese Dios, a quién servían, a quién estaba de su lado, quién les ayudaba. Y sin duda alguna esta mujer, no es que la ropa tuviera poder en Jesús, como el misticismo de hoy en muchas de las denominaciones ajenas al cristianismo, donde un amuleto piensa que tiene poder, un vestido, una ropa, y le rinden culto, incluso veneración a ese objeto, ¿no? Algunos piensan que el manto de Jesús tuvo poder después de que fue crucificado. Eso dice la tradición, y algunos veneran. Algunos piensan, bueno, hoy en día no sé, platicaba con un amigo que ha ido a la tierra de Israel y dice que todavía venden clavos de la cruz de Cristo y venden pedazos de madera, ¿te imaginas? Y hay gente que lo compra, hay gente que piensa que tiene algún poder o algo extraordinario, ¿sí? Pero no, aquí no estamos aludiendo que el manto del Señor Jesús tenía un poder, o había algo en ese manto. Y si más adelante vemos a los apóstoles, dice que la gente ponía delantales cuando los apóstoles pasaban, y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos eran sanados. Los delantales se llevaban y se ponían sobre los enfermos y eran curados. Pero no es sí el misticismo de que algo tenga poder para hacer algo. Nosotros entendemos y comprendemos que la vida cristiana no se trata de eso, ¿sí? Que tenemos un Dios del cual es la fuente, del cual fluye el poder, fluye la verdad, es la verdad, y tiene la autoridad y la autoridad para darnos no solo vida, sino también salvación. Y ese es Jesús. No hay otro medio, no hay otra razón para la cual usted y yo en cual podamos encontrar lo que solamente Jesús nos puede dar. Otra de las cosas que yo veo de esta mujer, fue terrible su condición, su vida que vivía, sin duda alguna. Sigo aferrado con Levítico 15, no sé por qué. No sé que me equivoqué. Déjenme vamos a 15 a ver si el 19 es el pasaje que... ¿Mande? ¿El 15? Vean lo que dice el verso 19. Gracias, pastor. Fíjese lo que era para la mujer el flujo de sangre, Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y no solo cualquiera que la tocare, donde ella se sentaba, con quien ella caminaba, quien la tocara, quien ella tocara, era inmundo. Y estar inmundo para el pueblo de Israel no era estar sucio como usted y yo después de 2 días de no bañarse, no. Era algo sumamente grave, delicado. No había acercamiento al lugar santo de Dios. No podían participar de las cosas sagradas. Qué increíble, ¿no? Y no solo era impura ella, sino todo lo que estaba a su alrededor. Y me imagino la marginación de esta mujer estando apartada, excluida de la sociedad, abandonada. Nadie se le podía acercar y a nadie se le podía acercar a ella. No sé con quién podía platicar, pues era considerada algo inmundo, algo repulsivo, algo a lo cual yo no me puedo acercar. Imagínate pasar. Hay algunos chicos aquí, pero la mayoría son grandes, ¿no? Son temas que a veces nos da vergüenza hablarlos. Aún como padres a veces es difícil explicarle a nuestras hijas. Gloria a Dios por nuestras esposas. Pero el flujo de sangre habla acerca de la menstruación de las mujeres. Habla de ese desecho de sangre que por periodos mensuales más bien tienen, creo, ¿no? Y algunos son
de 5 a 7 días más o menos. Y para este tiempo la mujer no solo era impura esos 7 días, sino que tenía que esperarse otros 7 días más para ser purificada, para poder lavarse y poder estar limpia. Imagínate por 12 años padecer esta situación y buscar una y otra vez la salida. Y hoy en día analizaba yo esta situación, esta porción de la Escritura. Imagínate la desesperación de esta mujer de no poder escuchar cada sábado la palabra de Dios. No había la Escritura como tú y yo la tenemos. La Torá no se le daba a todos los judíos. No todos tenían acceso a la palabra de Dios en ese tiempo. Era leída en las sinagogas porciones de la Escritura y todos venían y escuchaban. Aunque era un pueblo sin duda alguna que había sido instruido, y veíamos en lo que el pastor predicaba en Éxodo en la mañana, que Dios manda al pueblo de Israel a sacarlo, y desde Abraham para acá su promesa habla acerca de que Dios le enseñó a ese pueblo. La promesa de Abraham se dio a conocer a ellos. Un pueblo que conocía a Dios y sabía quién era Dios. No lo habían experimentado de manera directa, pero esperaban en la promesa que Dios le había dado, que había sido sin duda alguna transmitida a través de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob y a la descendencia, y así se fue sucesivamente. Había conocimiento de ese Dios, y no se había dado a conocer tal vez como se dio a conocer a Moisés, como lo veíamos hoy en la Escritura, pero había un conocimiento de Dios para el pueblo de Israel. Y te puedes imaginar en esta mujer la situación que vivía. Hoy, si tú quieres, te amaneces cansado, pones un pretexto, no vienes a la iglesia, no pasa nada. Menospreciamos el valor que la Escritura tiene. Si tú quieres la ley, si no, no la lees. Para el pueblo de Israel era diferente, hermano. Y yo creo que tiene que ser diferente para nosotros también. Debemos darle importancia. Por eso insistimos tanto en que usted y yo leamos la Escritura en casa. Que valoremos no en sí el libro, sino su contenido. Es el medio por el cual Dios se revela. Muchas veces lo hemos dicho, por el cual Dios se da a conocer a nuestras vidas. Nos revela su voluntad y nos da los principios por los cuales tú y yo debamos caminar. Palabra de Dios debe de ser vital en nuestras vidas. Para esta mujer lo era, por lo menos para ella lo era. 12 años padeciendo ese dolor, ese rechazo, ese sufrimiento. Y fíjate, ni siquiera se había puesto en pensar, no se sentía digna de llegar así como Jairo al maestro y decirle: maestro, estoy enferma, ¿me puede sanar? No, dice que escondida, tratando de pasar desapercibida, acercarse entre la multitud. No sé qué tuvo que pasar, abrirse paso. Era inmunda, acuérdese. No era fácil estar y encajar en la sociedad. No era fácil participar en lo público. Con vergüenza, con temor, con dolor, con tristeza. No sé qué pasaba en su interior en ese momento, pero dice que se acerca por detrás. Y su pensamiento era: si solamente toco el borde, es suficiente. No habla de fe de grano de mostaza, habla de una fe sencilla, ¿sí? Pero bien cimentada en aquel que puede hacer lo imposible. Si tan solo pudiera tocar. Sin duda alguna había escuchado de Jesús, y tal vez no había tenido un encuentro por su misma condición, porque hasta este momento ella, después del Señor haber empezado su ministerio y sin duda alguna varias veces haber predicado, me imagino, ¿por qué no en nuestra ocasión? ¿Por qué en este momento la Escritura lo narra de esta manera? Viene al Señor después de no tener esperanza, no tener nada, no tener cura. Un SIDA hoy en nuestros días desahuciado, aunque el SIDA puede tratarse, pero ella no era desahuciada. Los médicos dijeron: vete a casa, no podemos hacer nada por ti. Tú no tienes cura. Bueno, ya no tienes dinero, no podemos hacer nada por ti. ¿Ah? Pero ella viene, toca al maestro y automáticamente recibe lo que quería, lo que necesitaba. No es que esté hablando de que ven por tu milagro, no. Nuestro Dios no es así. Pero sin duda alguna, tanto a Jairo con su corazón humillado, contristo, arrepentido, reconociendo, cuando nosotros delante de Dios venimos con ese corazón quebrantado, la Escritura por algo dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Aún si hoy, amigo, amiga, nunca has tenido un encuentro con el Señor y tú sabes que en tu condición natural tú estás perdido.
No importa cuán influyente, cuán importante seas en el hábito, en el medio donde te mueves, qué tan importante seas en tu gremio. Sin Cristo, para Dios estás perdido. Y necesitas derramar, quebrantar tu corazón para alcanzar gracia. A menos que haya tanta soberbia en ti, no te darás cuenta que eres un miserable en tu condición natural. Al igual que muchos de nosotros estuvimos sin Cristo. Y no trato de ofenderte, trato de llamarte. Porque un día tú y yo estaremos delante de Dios, y qué terrible es enfrentar la justicia de Dios, el juicio de Dios en nuestra propia justicia. Ven a Cristo hoy. Esa es la única fuente, el único medio. No sé cómo estás, hermano, hermana, te has olvidado. A veces peleamos en nuestras fuerzas, intentamos por nuestros propios méritos y medios alcanzar lo que sabemos que es imposible, y hasta que nos cansamos de intentar una y otra vez tocar esas puertas que no se abren, es cuando volteamos a ver a aquel que dio su vida por nosotros y venimos a Él, y sabemos que con solo una mirada, con solo humillarte delante de Él, Él abre sus manos. Él derrama su gracia. Él hace maravillas en nuestras vidas. Y no es que Dios sea una hada madrina con su varita mágica tocando y concediendo caprichos, deseos y milagros a cada... No. Habla de una relación con su Dios, de un volverte, de un reconocer que somos faltos delante de Dios. Que no importa lo que usamos, lo que tenemos, Dios mira el corazón. Y para Él es lo valioso, que tú y yo delante de Dios podamos reconocer su verdad. ¿Quién es Él? Dice que la gente le oprimía después de que esta mujer le tocó, y dice que Él se voltea y dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos decían: bueno, maestro, todos te oprimen. Así como en forma de burla. ¿Cómo se te ocurre, no? Preguntar quién te ha tocado si todo te aprieta, ¿no miras la multitud? No, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que de mí ha salido el poder para sanar. Para sanar. Y no cualquier cosa, no era una gripa, no era una situación sencilla. Jesús dice una vez más: alguien me ha tocado, yo he conocido que ha salido el poder de mí. Entonces, cuando la mujer, dice el 47, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de él, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente fue sanada esta mujer, fíjate lo que dice, tu fe te ha salvado. El único que tiene poder para dar salvación, Cristo. El único que puede darte vida eterna es Cristo. Y no solo prometerte, sino darte en verdad y saber. Puedes tener dentro de ti la convicción, la seguridad, la certeza que eso es verdad. Y no es porque vienes a la iglesia, no es porque practicas un ritual, no es porque haces tal o cual cosa. Es algo que es por gracia nada más. No tuviste que hacer nada. Esta mujer vino y creyó, y le fue suficiente. Yo creo, para mí, la fe es uno de los dones que tiene mayor importancia, mayor relevancia para el pueblo cristiano. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no una fe de creer simplemente, todo el mundo cree. Hablo de una fe que al creer es evidente que tú estás creyendo y tiene un impacto en tu vida. ¿Sí? Esta mujer creyó, y no solo alcanzó la sanidad de su cuerpo, alcanzó la salvación de su alma. Jesús le dice: tu fe te ha salvado, ven en paz. Automáticamente, legalmente justificada, legalmente, instantáneamente. No tuvo que hacer nada más, automáticamente eres salva. Hermano, ¿por qué nuestra fe a veces se vuelve tan difícil de vivirla? ¿Por qué en el pueblo cristiano se nos complica tanto desarrollar y madurar en la fe? ¿Será que no hemos creído completamente como esta mujer? ¿Será que necesitamos que el Señor nos compruebe una y otra vez su deidad, su verdad, su poder?
¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces con tan pocas cosas o cosas tan sencillas nos hacen dudar, nos hacen desanimar, nos hacen dejar de crecer, hermano? ¿Qué es lo que hace que un creyente se aparte del Señor? Se vuelva al mundo otra vez. Deje la gracia abundante que día a día es derramada sobre nosotros y se vuelva al mundo indiferente. Sin importar lo que la Escritura dice, sin importar lo que Dios demanda, y vuelva otra vez a su pasado, a su vida anterior. ¿Qué es lo que hace que en mí como persona o individuo deje de tener valor el congregarme, el leer la palabra, el orar, el tener comunión con los demás? ¿Qué es? ¿Será realmente que no es una fe genuina? ¿Será que es una fe pequeña? No creo. Se me hace que es falta de convicción y entrega al Señor. No lo puedo ver de otra manera. No sé qué suceda, pero mira, esta mujer logró lo que tenía sin hacer nada. Había invertido todo, buscándolo todo y no encontrando nada, y sin hacer nada encontró lo que buscaba. Alcanzó, y no solo la sanidad de su cuerpo, salvación eterna. ¿Qué Dios como el nuestro? ¿Dónde podríamos encontrar a alguien como así? No creo que sigan los huesos de Buda en su tumba. Han pasado muchos años. Los de Mahoma han dejado de existir, y cuando en su tiempo los buscaron, ahí estaban. Pero nuestro Señor dice que su tumba quedó vacía, que Él no está ahí, Él está vivo. Y tú y yo lo podemos sentir, tú y yo lo podemos ver a través de los ojos de nuestra fe. Necesitamos creer, necesitamos confiar y crecer. Sigamos avanzando porque el tiempo se nos va, ya los veo con sueño. Échales agua, pastor. Tuve una iglesia una vez, y no es como burla, pero a veces es triste. Se paraba el pastor en lo alto de la plataforma y agarraba agua, y la unción del Espíritu Santo, no sé si era para que se despertaban, pero les echaba agua. Hágase más para acá para poderlos mojar. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal y de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Se acabó, ya no le quites el tiempo. Ve hasta dónde puede poner nuestra incredulidad, hasta dónde puede atentar en cuanto a la obra del Señor en nuestras vidas. Tal vez este hombre no creía en Jesús. Para él lo real era lo existente, lo palpable. Vio que la niña había fallecido y dijo: no molestes más, tu hija ha muerto. Por eso digo que la fe es de los dones más importantes en el cristianismo. Es la razón por la que cada creyente puede presentarse delante de Dios absuelto, limpio, santo, perfecto. Perfecto. Y si usted no ha comprendido el poder de la salvación, no ha creído lo suficiente para entender que es totalmente limpio. Aunque el proceso de la santificación es gradual, poco a poco usted busca crecer y madurar. Poco a poco deja de ser lo que usted era anteriormente y va camino a la santidad para agradar a su Dios, no para ser salvo, sino para agradar al Señor, porque eso es lo que Él demanda. Pero ¿cómo crecemos sin tener comunión? ¿Cómo crecemos sin seguir capacitándonos? ¿Cómo llegamos a la meta sin perseverar en ese camino, en esa carrera? ¿Cómo alcanzamos aquello que no podemos alcanzar de un momento a otro a menos que se muera? Pero en la vida es un proceso, es un caminar constante. Por eso es tan importante que entendamos que la fe no es solo creyó, sino seguir creyendo. Al igual que el arrepentimiento es evidente en nuestra vida, seguimos creyendo porque seguimos arrepintiendo. En nuestra condición natural seguimos fallando, hermanos. Nuestro pecado definitivamente ha sido quitado, ha sido limpiado totalmente, ¿sí? Y si usted muriera en este instante, usted es totalmente absuelto, ¿sí? El pecado es el aguijón en la carne del cual Pablo habla. Es algo que no podemos quitarnos, va a estar allí una y otra vez. Es la lucha que usted y yo libramos a diario, todos los días. Y por algo el Señor la dejó en nuestra vida, para depender de Él, para perseverar en Él, para caminar con Él, para depender de Él. Así que si usted piensa que en sus habilidades puede lograr
La madurez será imposible, se lo aseguro. Por nuestros propios méritos jamás vamos a crecer. Tal vez podemos ser moralmente buenos, socialmente buenos, pero espiritualmente seguimos perdidos. Y recuerde que nuestro Dios es espíritu y todo se discierne de manera espiritual. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No sé si nuestros dolores, nuestros sufrimientos, sé que hay hermanas que han sufrido desde pequeñas. He escuchado historias donde han sido abusadas desde niñas, toda una vida de sufrimiento, de rechazo, y hoy en día no pueden ser libres, ni siquiera en su matrimonio pueden tener plenitud porque viven bajo la sombra de su pasado, de su dolor, de su sufrimiento, rechazo tras rechazo, fracaso tras fracaso. Hay una hermanita que la amamos mucho y es triste a veces cuando platicamos con ella. Hay tanto dolor en su corazón porque dice que su mamá la rechazó toda la vida, incluso cuando era niña la regaló. Y a veces se sufre, hermano, y eso se vuelve sombra de nuestro pasado. Yo fui esclavo de eso muchos años y ya le he contado acerca de mi pasado, gloria a Dios que ha sanado mi vida y hoy soy libre. Libre definitivamente, y es lo que Dios hace en los esclavos, aquellos que por sí solos jamás podrán salir de su prisión. Es lo que el Señor hace, nos da vida, nos vivifica, nos restaura, nos sana. De cierta manera, es lo que hace la fe en nuestras vidas. La Escritura dice que sin Cristo estamos muertos. ¿Sí? Romanos sobre todo habla acerca de la condición natural del hombre sin Cristo. Que hemos pasado de muerte a vida mediante la fe por la obra de Cristo. Así que estábamos muertos, ahora vivimos. ¿Sí? Somos vivos, debemos de vivir como vivos, somos totalmente nuevos, hechos de nuevo prácticamente. Es lo que representa el bautismo. Cuando usted es sumergido, habla de su muerte, usted es levantado, habla de su resurrección. Pero en esta vida, con este cuerpo, no es para la eternidad. Llegar el caso en que tengamos que morir antes de que el Señor venga, el Escritor nos dice que vamos a resucitar con un nuevo cuerpo glorificado, ya sin pecado, perfecto. Como los ángeles seremos en luz, así viviremos, qué maravilloso. Pero en tanto, usted y yo tenemos una lucha que pelear todos los días, en la cual usted y yo no debemos descuidarnos. Y una de las cosas, de los peores enemigos que atentan con nuestra fe es la duda, el temor, hermanos. El ver al Señor no como el Dios todopoderoso, sino como un profeta más, como lo vio el pueblo de Israel muchas veces. Tu hija muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, al oírlo el Señor, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Basta creer, basta ese medio por el cual puedas tener esperanza, pero esperanza viva, no muerta. Solo cree, solo espera, solo confía, ten calma y verás la gloria de Dios. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. No sé qué tenía, no creo que hayan sido favoritos Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Varias veces se menciona donde el Señor los llama aparte en la transfiguración, dice que van ellos tres con él. No creo que sean consentidos, no. Pero que no. Pero sin duda alguna hay algo que el Señor hace, sin duda alguna tiene algún simbolismo, algún significado. No les voy a hablar de eso porque no sé de qué se trata. Solo quiero, me llama la atención y resalta que el Señor haya llamado a estos tres apóstoles y luego al padre y a la madre de la niña. Y dice que entró a la casa, todos lloraban, hacían lamentación por la niña. Y sin duda alguna, cuando hay muerte en nuestra familia hay dolor y tristeza. Incluso cuando son amigos, familiares, cercanos, es imposible no quebrarte ante el sufrimiento de los demás. Tendríamos que ser insensibles para no sentir el dolor de los otros, ¿verdad? Incluso hay lágrimas, hay sufrimiento. Y puedo imaginar el alboroto, el bullicio de esta gente que había perdido las esperanzas. Ya no hay más por qué molestar al maestro, la niña murió y bueno, vamos a hacer lo que corresponde y se acabó. No dejemos que las circunstancias de nuestra vida, hermanos, nos permitan dudar y vivir de esta manera. Como hijos de Dios tenemos la obligación, somos llamados a perseverar. Somos llamados a permanecer en la fuente que es Jesucristo, a seguir creyendo
Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nos ha llamado a depender de Él, a caminar con Él, a perseverar en Él. Así que si no ha llegado lo que espera, no ha sucedido lo que ora, sigue persistiendo, sigue buscando, sigue llamando, dice la Escritura. Toca la puerta de tu Señor una y otra vez en oración. No para manipular, Dios es perfecto y sabe lo que tú tienes necesidad, y Él hará en su momento lo que tú anhelas para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Es sorprendente porque siempre va muchos pasos adelante de mi convicción, de las cosas como yo las veo, como yo las quiero. Siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Siempre suple en su momento exacto lo que tú y yo necesitamos. Y se burlaban de él, dice el 53, sabiendo que estaba muerta, mas él tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Increíble, ¿no? Acaba de pasar un evento donde todo el pueblo se da cuenta de lo que el Señor había hecho. Una mujer de 12 años de enfermedad había sido sanada, había sido limpiada, había sido restaurada. Todos se dieron cuenta de lo que sucedió, pero en este caso el Señor le dice al papá y a la mamá: esto es entre ustedes y yo. Basta que ustedes se hayan dado cuenta quién está con ustedes. Basta que ustedes sepan quién fue el que resucitó a su hija. Cuando el Señor le dice: cree solamente, sabemos que nuestro Dios es el Dios de la muerte y el Dios de la vida. Dice la Escritura que Él es la resurrección, hablaba el pastor hace un rato, la resurrección y la vida. Para Él no existe muerte, Él tiene el control y el poder sobre todas las cosas, hermanos. Y alguien dice por ahí que lo único que no tiene solución es la muerte. No es cierto. Nosotros estamos muertos y vivimos hoy para la gloria de Dios, y la esperanza es que reinaremos por la eternidad para con Él. Así que hemos pasado de muerte a vida, y si hoy morimos, solo dormiremos, dice la Escritura. La misma frase que usa con Lázaro. No se preocupen, solo está. Y fíjate el tiempo que el Señor se toma para resolver la situación de esta mujer. No va inmediatamente corriendo a responder el llamado que le hace Jairo, sino que se detiene todavía, aunque con Lázaro fueron 3 días, creo. Se queda platicando, no entra a la ciudad, todavía espera, sabiendo que Lázaro ya había muerto, para hacer lo que Él va a hacer de una manera extraordinaria, sin alardear, sin palortear: yo soy el Dios. No, sencillamente. Y Jairo y su esposa, Pedro, Juan y Jacobo, contemplan la gloria de Dios. Y creo que es el primer evento donde se menciona la resurrección de un muerto, en este pasaje en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Milagro extraordinario. Y alguna vez vi un muerto resucitar por la gloria de Dios. Y yo sé que Dios obra cuando Él tiene que obrar y cuando su propósito tiene un fin. ¿Sí? No creemos que todos los muertos van a resucitar porque alguien ora o toca. No, definitivamente. Pero Dios es extraordinario, hace milagros asombrosos cuando lo requiere. ¿Sí? Y si hoy tus fracasos, tus dolencias, tus problemas se han vuelto una lucha en tu vida, sigue perseverando, te puedo decir. Que así como en la noche, al amanecer, el día resplandece, la gloria del Señor tarde que temprano llega a nuestras vidas. Hermano, hermana, Dios nos demanda una fe sencilla, pero totalmente cimentada, arraigada en la fuente que es Él. Una fe que nos lleve a perseverar, una fe que traiga convicción que nada ni nadie, ni siquiera la vida o la muerte, dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa puede separarnos de nuestro Dios. Y si Dios atendió a una mujer insignificante que solo pensaba y creía que podía suceder lo que sucedió, ¿cuánto más usted y yo, que conocemos a un Dios que a través de la Escritura podemos sentir su compañía, su presencia, que a través de la comunión con Dios podemos entender que no estamos solos, aunque aparentemente todos nos hayan abandonado? Que en el camino del Señor y en su comunión con Dios usted está más acompañado que con cualquier multitud. No necesita más. Y si se tuviera que quedar solo,
El Señor es suficiente. El Señor es vasto para suplir, para guardar, para proveer, para dar lo que usted y yo necesitamos. Y como la Escritura dice, si Dios y Padre nos ha dado a su Hijo, el ser más importante, al ser más maravilloso, a su único, a su unigénito, lo dio para usted, para mí, ¿cuánto más no proveerá aquellas cosas que tienen menor valor para nuestras vidas? Hermano, hermana, depende de usted, de mí. ¿Qué tanto queremos crecer? ¿Qué tanto queremos conocer a nuestro Dios? ¿Qué tanto queremos alcanzar para servir a nuestro Señor? ¿Qué tanto usted y yo nos vamos a esforzar? ¿Qué tanto usted y yo vamos a perseverar para llegar a la meta que Él ha establecido? En esta vida temporal, efímera, pasajera, que ayer era un niño y hoy parezco niño, pero no, ya soy un viejo. Los años han pasado, ya no hay la misma fuerza, ya no hay el mismo brío. ¿Por qué ha pasado? El Señor me ha dado una esperanza viva. El Señor nos ha dado una esperanza viva. Vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Yo quiero animarles esta tarde, hermanos. El Señor es el mismo del cual el pastor predicaba hoy en la mañana, aquel que se le apareció en la zarza a Moisés. Aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que soy y esto te es suficiente, Moisés. Yo soy el que soy. No necesitas saber más. No necesitamos saber más, hermanos. Él es nuestro Dios. Y a usted y a mí Él nos ha llamado. No es nuestra decisión, sino de Él. A Él le plació. Así que tenemos prohibido renunciar. Tenemos prohibido volver atrás. Perseveremos siempre hacia la meta, caminando con nuestra frente erguida, viendo lo eterno para poder alcanzar lo que nos ha sido dado. Pastor, hermano, sigamos creciendo, sigamos perseverando. No dejes de congregarte, no dejes de leer la Escritura, no dejes de pasar tiempo a solas con Dios. Y que Él llene tu vida de lo que nada en esta vida la puede llenar. De su Espíritu Santo en el cual estamos completos. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo, hermanos, para orar.